Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar esta noche en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra convocatoria para estar aquí. Está José Antonio Vera Gil, que es el presidente de la agencia EFE. Y bueno, José Antonio, gracias por estar aquí en este programa. Estamos conversando momentos previos a que te dirijas a inaugurar en el claustro de Sor Juana, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, esta exposición fotográfica y de otra índole, desde luego, amplia, con motivo del 70 aniversario de la agencia que presides, la agencia EFE, 75 años de existencia y bueno, vienes a eso a México. Una agencia con, tú me dirás, miles de periodistas trabajando en todos los continentes. Efectivamente, es la agencia EFE que empezó siendo una pequeñita agencia en la época de la posguerra, ¿no? En la época de Franco, ¿no? En Burgos, y luego se trasladó a Madrid, pues una agencia doméstica al final se ha convertido en una agencia que es una multinacional, porque está en 120 países, en 180 ciudades. Tenemos delegaciones en 70 países y digamos que estamos compitiendo, ¿no? En el ámbito de las agencias internacionales pues con las primeras que están también situadas en los 5 continentes. Ahora estás, como digo, por acudir a esta inauguración. Entiendo que son 75 fotografías. ¡Qué pesadilla elegir 75 fotografías! ¿De cuántos miles, millones de fotografías que deben tener? 15 millones de... 15 millones, sí. 75 fotografías entre 15 millones. Bueno, ¿quién hizo eso? Claro. Bueno, pues nosotros, efectivamente, a través de todos estos 75 años, y luego, efectivamente, elegir es muy complicado, ¿no? Aunque algunas fotografías están claras, ¿no? Porque son aquellas fotografías que... Inevitables, y que algunas son muy conocidas porque han dado la vuelta al mundo. Por ejemplo, pues la fotografía del golpe de Estado en España, que fue una fotografía de la agencia EFE, que efectivamente fue portada en prácticamente todos los periódicos a nivel mundial, o pues la fotografía, que por cierto fue una fotografía que tiene su historia, ¿no? De la reunión de Franco con Hitler en Hendaya, y que fue una fotografía, la primera en la que se practicó el Photoshop, porque Franco salía bastante mal en esa foto, y entonces las personalidades del régimen decidieron que había que ponerlo un poco mejor. Arreglar a Franco. Y le arreglaron un poco. Fíjate, de manera que salió mucho más hermoso, ¿no? Mucho más... incluso, si se puede decir. Sí, mucho más alto incluso que el otro dictador, ¿no? ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Le arreglaron hasta la estatura? Le arreglaron un poco todo, sí. Y bueno, supongo que la fotografía tendrá toda esta explicación. La tiene la explicación, la fotografía, efectivamente, sí. Ahora, estamos hablando, José Antonio, efectivamente, de este aniversario que involucra muchas cosas, la historia, el origen, poder hablar de Franco ahora desde la nueva perspectiva que puede tener la democracia española, desde luego. A lo largo de todo este tiempo, llega este aniversario para la agencia EFE en una España muy complicada, una España con una crisis ya demasiado prolongada en materia económica y social, la abdicación de un rey, las cosas que no se veían. Sí, pero bueno, en los que ya tenemos un poco de experiencia y hemos pasado ya por crisis de todo tipo, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, la transición en España, ahora ya lo que pasa es que como está lejana en el tiempo, nos parece que fue muy fácil, ¿no? Porque el resultado fue bueno, es verdad, porque hubo un acuerdo entre todos los partidos, etcétera, pero yo recuerdo que teníamos unos años en los que el azote del terrorismo era terrible, porque teníamos casi todos los días un muerto, y ya nos hemos olvidado de esto porque afortunadamente la ETA pues desapareció y por lo menos no está golpeando, no está asesinando en activo, pero fueron unos años muy duros en el ámbito económico, en el ámbito de los extremismos, porque la sociedad española estaba muy polarizada entre la extrema derecha y la extrema izquierda, pero eso pasó y se consiguió solventar. Yo entiendo que los cambios tienen que producir los países porque estamos en un momento en el que una generación que fue la que llevó la democracia a España pues ya ha llegado a la edad que tiene el rey, el ahora rey padre, y por tanto es lógico que se produzcan estas nuevas transiciones con la incorporación de gente que, como es lógico, quiere ser protagonista de los nuevos tiempos, ¿no? Transiciones que conducirán a dónde, desde luego aquí un poco de especulación, José Antonio, o de ideas que puedan surgir cuando vemos sí la abdicación de un rey, sí la llegada de el nuevo rey más joven con otra presencia y las voces que se presentan también en las calles, no sé con la fuerza que tú nos digas, pidiendo referéndum, pidiendo que elijan los españoles si mantienen el régimen monárquico o eligen el régimen republicano. ¿Qué tan fuerte es eso? ¿Qué tan importante es esa expresión? Francamente creo que
siempre hubo un movimiento parecido, similar en España, y lo que ocurre es que, claro, generalmente es la mayoría silenciosa, que es aquella que se manifiesta en las urnas a la hora de votar, pero que no sale a manifestarse en las calles por lo general. Las manifestaciones que ha habido en este sentido por parte de quienes efectivamente han estado y están a favor de la República, pues tampoco han sido tan multitudinarias. Si nos ponemos a contar el número de personas, pues hay que reconocer que efectivamente es una representación de la sociedad que tiene su relieve, vinculado sobre todo pues a los partidos más de la izquierda, pero que tampoco tiene, si lo comparamos con lo que es la mayoría de la población española, tampoco tiene una importancia extrema, una importancia real, ¿no? ¿Dónde, José Antonio, encuentras los verdaderos desafíos? Probablemente en lo autonómico, probablemente en las batallas que se están dando también en algunas partes de España, que colocan en un entredicho, digamos, al orden constitucional vigente. ¿Eso qué balance haces? Bueno, yo creo que la Constitución que se hizo en España pues ha servido para una convivencia en armonía y que ha permitido el desarrollo del país durante bastante tiempo, ¿no? Pero es lógico que las constituciones tienen que actualizar, y en ese momento yo creo que hay un debate entre los principales partidos, que hoy por hoy siguen siendo pues el Partido Popular y el Partido Socialista, con relación a que quizás convendría introducir algunos cambios en algunos ámbitos, ¿no?, específicos. Alguno de ellos, como es el tema territorial, que es un tema que siempre está abierto en España. Siempre se dijo que la Constitución del año 78 se cerró un poco en falso, porque la solución que se encontró para el tema territorial probablemente no era la mejor solución. Bueno, sobre esto siempre ha habido muchas opiniones. Lo cierto es que ha permitido una convivencia en armonía y en paz, con sus discrepancias, como es lógico, durante muchísimo tiempo, y ahora pues a lo mejor si la mayoría de los partidos, de las formaciones políticas llegan a un entendimiento, pues sería razonable que se pudieran producir cambios, siempre y cuando existiese el mismo consenso que en su día hubo para suscribir la Constitución, ¿no? Casos como el de Cataluña en particular, que se vislumbra para noviembre un referéndum o elecciones o lo que vayan a hacer al final de cuentas, ¿qué significa para lo que pueda representar el escenario A o el escenario B en términos de lo que un ejercicio así pueda producir? Bueno, yo creo que efectivamente hay un problema, particularmente en el interior de Cataluña, con relación a la convivencia, porque efectivamente hay comunidades que ahora mismo están enfrentadas con relación a si se debe o no hacer un referéndum y lo que ello significa, ¿no? La cuestión básica de este tema es que la Constitución no permite un referéndum como el que se está planteando. Sí que se puede celebrar un tipo de referéndum de esta naturaleza, pero lo que plantean las fuerzas mayoritarias es que si queremos hacer un referéndum de este tipo, modifiquemos primero la Constitución, tengamos un acuerdo entre las fuerzas, digamos, mayoritarias, incluidas por supuesto los nacionalistas, para reformar la Constitución, y a raíz de la reforma de la Constitución pues podría haber esa oportunidad de referéndum, pero que en este momento, porque así está establecido en una Carta Magna que fue aprobada por una inmensa mayoría de los partidos y por tanto de los españoles y refrendada en un referéndum en el que participó todo el pueblo español, esa Carta Magna imposibilita un referéndum de este tipo en este momento. Bueno, antes de la pausa, José Antonio, te preguntaba sobre lo que es la tarea de un hombre como tú, que preside y toma la dirección de esta agencia tan grande y tan influyente como la agencia EFE. ¿Cuál es el mapa noticioso? ¿Cómo es que se observa el mundo desde tu posición? Hombre, lo importante es tener una buena delegación de responsabilidades, y nosotros la tenemos porque tenemos personas muy responsables en las diferentes áreas del mundo, y desde ese punto de vista pues nos alertan de cuáles son aquellas zonas en las que la situación es más conflictiva, pero los focos, y dentro de eso pues, como es lógico, tenemos que ver dónde hay que reforzar, porque en ese momento tenemos el conflicto mayor y donde tenemos que enviar pues más gente o menos, donde tenemos que reforzar con algo que ahora es importante en las agencias, como es por ejemplo pues la producción de vídeo para las televisiones o para los diarios digitales, o donde tenemos que incrementar nuestra presencia en fotografía, porque es muy importante y porque te lo reclama pues todo el mundo. Y quiere decir que si el conflicto está en Irak, nosotros tenemos que focalizarnos y enviar más efectivos a Irak, y si está en Ucrania pues tenemos que hacerlo sobre Ucrania, o si está en algún punto de Latinoamérica
España lo tenemos que hacer puntualmente en ese punto, de acuerdo con la actualidad siempre, ¿no? Tampoco es tan diferente a lo que se puede hacer pues una gran cadena de televisión como es CNN, como es lógico, o como en una gran cadena de radio, porque al fin y al cabo dependemos de la actualidad, ¿no? ¿Qué observas en Estados Unidos? ¿Cuáles son los puntos de mayor fuerza periodística desde tu punto de vista en los Estados Unidos? Hombre, nosotros siempre prestamos mucha atención a lo que es el fenómeno del crecimiento de la población de origen hispana, ¿no? Que habla en español, porque nos parece que es un fenómeno muy apreciable. Hay que tener en cuenta que en este momento, quitando lo que es la población ilegal, Estados Unidos tiene 50,7 millones de hispanohablantes. Por lo tanto, ahora mismo, después de México, es el segundo país con una mayor fuerza de la lengua española. Esto nos parece que es un fenómeno muy relevante para una agencia como la nuestra, porque nosotros tenemos bastante mercado en Estados Unidos y lo tenemos básicamente pues en aquellos medios que efectivamente se publican en español, que cada vez son más, aquellas radios, televisiones o aquellos diarios digitales que se editan en español. En segundo lugar, pues está la cuestión global, digamos, general de la política norteamericana, ¿no? Pues estamos en un proceso en el que tiene que desembocar en unas elecciones sin un cambio, ¿no? Será un cambio hacia un lado o hacia otro. Da la sensación como que Obama, que es un gran político, no cabe la menor duda, pero evidentemente probablemente también ha sido un político que probablemente muchas personas pensaban o esperaban más cosas de él de las que realmente pues llegó a dar, ¿no? Ha podido ser, ¿no? Y ha habido un poco de decepción incluso entre los que eran seguidores de Barack Obama, ¿no? Y en el ámbito económico pues sigue siendo una economía muy fuerte, pero con muchos problemas, ¿no? Que en cualquier momento pues efectivamente puede, no digo yo desembocar en una crisis mayor, porque es complicado que una nación... Un traspié de ellos es un jalón para todos. Para todos, ¿no? Y esto sería malísimo, por tanto, ya ha ocurrido varias veces. Nos conviene nada, pero es verdad que ya hemos pasado por escenarios en los que hemos tenido alguna dificultad, porque el endeudamiento y porque la situación del déficit norteamericano no es justamente pequeño, ¿no? Hacia abajo, a México, ¿cómo lo observas? Con la cantidad de temas que desde aquí se pueden generar noticiosamente y en nuestra realidad. La verdad es que la percepción que tenemos en este momento de México es una percepción bastante positiva. Creemos que después de haber atravesado por un momento muy complicado, porque las noticias que llegaban a todo el mundo y desde luego las que nos llegaban a España pues eran inquietantes. No quiere decir que esas noticias hayan desaparecido del todo, porque es verdad que existen, pero creemos que si hay un escenario, por lo menos esa es la impresión que podemos tener o que tengo yo, si se quiere desde una cierta lejanía, porque siempre hay que estar encima de las noticias, como es lógico. La sensación que tenemos es que las cosas se están cambiando y están cambiando probablemente para mejor, porque se han conseguido algunos acuerdos básicos que me parece que es fundamental para poder abordar problemas que tiene el país, que no son menores, y que desde luego si se hacen desde el punto de vista del acuerdo y del consenso entre diferentes fuerzas políticas, siempre es complicado incluir a todo el mundo, pero si al final se consigue un acuerdo entre más fuerzas políticas que menos, yo creo que eso termina siendo positivo y favorable. Me da la sensación de que la imagen que ahora se está trasladando en México es una imagen bastante más positiva que la que pues se podía trasladar hace, pues no sé, 2 años o 3, ¿no? Tu mapa de América Latina, ¿dónde ves, dónde te detienes, con qué personajes, con qué situaciones? Bueno, yo creo que tenemos un canal muy claro digamos, de hacer las cosas de una forma diferente, y en los que se está experimentando pues un crecimiento importante de las economías, que es toda la zona del Pacífico, ¿no? Digamos la unión de países que están ahora en la Alianza del Pacífico, y en los que, aparte de México, pues lógicamente tenemos a Colombia y tenemos a Perú y tenemos a Chile. Son economías que afortunadamente pues están yendo bastante bien, ¿no? Con sus dificultades, como no puede ser de otra manera, pero que están prosperando mucho en el ámbito sin duda económico, y también en el ámbito de las infraestructuras y del desarrollo humano, ¿no? Al gobierno de Argentina, ¿cómo lo observas, cómo lo valoras, con capítulos, por ejemplo, como lo de Repsol y esta situación tan fuerte que derivó en un entendimiento y bueno, y lo que significa, bueno, llegar a un acuerdo de pues indemnización o cosa por el estilo? ¿Cómo ves al gobierno de Cristina Fernández? A mí me gusta más
este camino, el que últimamente se ha emprendido, que los anteriores, porque creo que la opción de tomar decisiones que son bruscas y que no son... la expropiación. Esto es, que son bruscas y no son consensuadas y que además se hacen, si se quiere, unilateralmente, no solamente tienen el inconveniente o tienen el problema de que se produce una situación complicada con una empresa y con un país, como en este caso podría ser con Repsol y con España, sino que además a otros países que pueden estar interesados en invertir en un país tan maravilloso, tan importante y con tantísimas posibilidades como Argentina, pues que al final decidan no estar ahí presentes porque no tienen seguridad jurídica. Yo creo que es bueno que al final se llegue a soluciones que sean consensuadas y que se opte más por las vías del entendimiento, del acuerdo, de hablar. Es verdad que cualquier país puede tener derecho a expropiar en un momento determinado y es lógico que sí lo haga, pero es verdad que también las normas internacionales establecen que si se llega a una situación de expropiación, pues al final hay que valorar en cuánto se produce esta expropiación y llegar a un acuerdo con las empresas que están ahí introducidas, ¿no? Porque con frecuencia desde algún punto, desde algunos sectores se llega a planteamientos que bajo mi punto de vista no son realistas, ¿no? Y son quizás un poco demagógicos en el sentido de que se viene a decir, no, estas empresas van aquí o allí porque lo que quieren es quedarse con los recursos o incluso robar, ¿no? Yo francamente creo que eso no es así. Las empresas van a crear empleo, a crear riqueza y a permitir que además los países donde se instalan vayan creciendo y se vayan desarrollando. Yo pongo el ejemplo de España. España es un país que hoy en día está bastante bien y está desarrollado, pero hace 40 años no lo estaba. Era un país que estaba en una situación de vías de desarrollo, que era como se llamaba entonces. Gracias a la implantación de empresas que vinieron del exterior, nuestro país dio un salto, España dio un salto importantísimo en el ámbito, por supuesto, del turismo, que ha sido fundamental para el crecimiento del país, pero también de las infraestructuras y también de la industria. Por lo tanto, yo creo que las vías del entendimiento, del acuerdo, del arreglo, de hablar, de la negociación, son las que deben imperar, y allí donde además esto se ha producido, yo creo que los resultados son mejores que en aquellos otros en los que se llega a decisiones drásticas que me parece que lo que hacen es confrontar demasiado a la población. Bueno, José Antonio, se nos acaba el tiempo. Dos asuntos rápidamente. Sé que eres autor de varios libros, uno de ellos, La gran mentira que hay detrás de la guerra del petróleo, palabras más o menos. Sí. Bueno, tú llegas a México en un momento donde está a flor de piel el tema del petróleo, porque está por consumarse una reforma que ya se hizo constitucional y que están sus leyes secundarias en estos días cocinándose. ¿Qué hay detrás de la guerra del petróleo? ¿Cuál es tu reflexión y tu investigación para publicar aquello hablando del petróleo? Bueno, sin entrar específicamente en el caso de México, que como es lógico ustedes lo conocen mejor que yo, pero sí, bueno, el petróleo es, digamos, la energía que sale del petróleo, pues es la que ha movido al mundo durante tantísimo tiempo, desde que Estados Unidos fue el primer productor mundial, hasta que dejó de serlo y tuvo que acudir pues a importar petróleo y a buscarlo en otras zonas del mundo. Cuando yo escribí el libro no se había producido algo que ahora está funcionando muy bien y que ha cambiado otra vez el escenario del petróleo, que es el denominado fracking, ¿no? Que es encontrar petróleo que está, digamos, escondido, ¿no?, en las entrañas de la tierra a través de las rocas con la inyección de agua, ¿no? Esto ha hecho que Estados Unidos, que había dejado de ser potencia mundial en la producción de petróleo, lo vuelva a ser en este momento gracias a estas tecnologías que son caras, pero que... Y polémicas. Y polémicas, sin duda. Muy polémicas, sin duda, pero que a Estados Unidos, que nunca le ha importado demasiado la polémica en cuestión. La polémica en cuestión sobre este tipo de temas, pues les ha permitido colocarse otra vez en una posición de fuerza en lo que se refiere a la producción de energía, no solamente de petróleo, sino también de gas natural. Pero la guerra del petróleo, que es una guerra que existe desde hace muchísimo tiempo, pues efectivamente es la guerra por el control de los recursos, ¿no? Los países que tienen petróleo ciertamente son los que todavía, pese a que ahora se están encontrando otras nuevas fuentes que están funcionando de verdad, pero la fuente energética que sigue mandando en el mundo, yo digo que por desgracia, porque es una fuente que contamina en exceso, ¿no? Sigue siendo el petróleo. Y países que son grandes productores, como Rusia, como son los países árabes, pues ciertamente tienen un poder enorme, ¿no?, en las decisiones que se toman en el mundo, y como puede ocurrir en el caso de los países del Golfo Pérsico, pues se ve que son países que están avanzando muchísimo, hasta tal punto de que están creando
grandes cadenas de televisión, de que están comprando empresas por todas partes del mundo y de que realmente desde el punto de vista económico ahora son una gran potencia. Hacer periodismo en tiempos de Wikileaks, hacer periodismo en tiempos en donde los fenómenos noticiosos informativos cruzan por revelaciones a la Snowden, a la Wikileaks, al Consorcio Internacional de Periodistas, en fin, esos volúmenes enormes de información que hay que procesar, hacer noticias y digerirlos como civilización. ¿Qué dices de todo eso? Bueno, yo creo que estamos en un escenario completamente diferente, cambiante, al que hay que saber adaptarse, pero para resumir, porque sé que estamos muy mal de tiempo, yo sigo defendiendo el papel de los medios tradicionales y en este sentido el papel de las agencias por una razón que me parece fundamental. En un mundo en el que la fluidez de información es tan brutal, ¿no? Y que nos llegan a través de estos medios que decimos, a través de los numerosos portales digitales que hay en todo el mundo y a través de las redes sociales, nos llegan muchas informaciones que son buenas, pero también buenas en el sentido de que son correctas, que son auténticas. Gracias. Pero también llegan muchas informaciones que son absolutamente falsas, ¿no? Y bueno, no sé, en redes sociales a Fidel Castro pues lo han matado en numerosas ocasiones, matado entre comillas, quiero decir, que por cuestión de alarmismo, por cuestión de filtraciones, ¿no? Frente a eso, yo creo que hay medios profesionales que, como las agencias, en este caso tengo que reivindicar el papel de una agencia como la mía, pero también de otras muchas agencias, que lo que hacen es contrastar las informaciones para trasladarlas después de ser contrastadas a los lectores y a los medios de comunicación. Y ese es el rigor que nosotros creemos que es importante que se pueda mantener y es lo que ofrecen los medios de comunicación con relación a otros medios, que es verdad, otro tipo de periodismo, como es el periodismo ciudadano, que es verdad que existe y que es muy respetable, pero que yo creo que no siempre ofrece las mismas garantías que otros medios, como pueden ser los medios profesionales. Por tanto, creo que el periodismo sigue vivo y seguirá vivo. Pues ahí está José Antonio Vera, independientemente de las plataformas en las que se desarrolla el periodismo per se, pues es una actividad fundamental en las sociedades. Gracias por estar aquí para conversar de estos temas, José Antonio. Felicidades por los 75 años de la Agencia EFE y la inauguración de esta exposición. Muchísimas gracias a ti y a vosotros por esta oportunidad y por invitarme a este programa tan importante y a esta cadena tan relevante para la lengua española y para el periodismo que se hace en español. Gracias, José Antonio, por estar aquí y suerte en México. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana.